Tengan el saludo cordial, mis estimados oyentes. Me presento. Soy la estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la carrera de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y relevante, ¿no? De la vez amplio, titulada La consolidación del Estado-Nación y los procesos de unificación en Europa. Comencemos. La consolidación del Estado-Nación y los procesos de unificación de Europa. Para entender la palabra consolidación, esto proviene de unir un cierto elemento, ¿no? En este caso estamos hablando de quiénes, del Estado y la nación. A lo largo del siglo XIX, los estados nacionales se consolidaron en Europa, ¿no? Transformando el trasfondo del continente en una serie de monarquías, imperios o una colección de naciones soberanas. Este proceso estuvo impulsado por movimientos nacionalistas que buscaban unificar de pueblos con identidades como lenguas comunes. Bien, por otro lado vamos a ver lo que es el Congreso de Viena, ¿no? Y el orden europeo. En esta fase vamos a ver las tres fases bastante importantes, ¿no? Que es la restauración del antiguo régimen, ¿no? Y la otra, las nuevas fronteras, los intentos de equilibrio. Después de las guerras napoleónicas del Congreso de Viena, buscó restablecer el antiguo orden político en Europa, fortaleciendo el poder de las monarquías tradicionales. Esto nos quiere decir que querían restablecer nuevamente lo que es el gobierno monárquico, porque anteriormente estaba dividido por clases sociales, ¿no? Como bien sabemos o como bien se ve en el pirámide, la clase alta, la clase media y la clase baja, ¿no? Quienes estaban conformados por el pueblo, los campesinos, y por ende en la clase alta pues estaban conformados por la clase dominada, ¿no? Esa gente que estaba gobernando, como bien aquí vamos a ver lo que son los políticos, ¿no? Por otra parte vamos a ver lo que son las nuevas fronteras. El Congreso reedificó las fronteras con muchos estados europeos, creando mapas políticos más acorde a qué, a las identidades nacionales emergentes, ¿no? Que algo que les identifique a ellos mismos como lo que es la identificación, ¿no? De eso se habla, ¿no? Bien, por otra parte vamos a ver lo que son los intentos de equilibrio. La meta era establecer un sistema de equilibrio de poderes para evitar futuros conflictos de gran escala en el continente. Bueno, aquí tiene un trasfondo, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué se daría o por qué querrían lo que es un equilibrio de poderes? ¿Por qué? Pues para que no haya conflictos, para que tal estado le diga no, que esto, que no provoque guerras, pues a medida de que esto sea de manera pacífica, ¿no? Ya que estamos unidos, por ende, ya somos amigos, ¿no? Y por qué generar tanto conflicto. Y por esa razón lo que se daba es mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio para qué? Para que no genere futuros conflictos, ¿no? Entre estos gobernantes. Bien, lo otro vamos a ver lo que es el nacionalismo de los movimientos de la unificación. En este también son tres puntos bastante importantes. Uno de ellos que es despertar las identidades nacionales, ¿no? ¿Despertar qué? El sentimiento de pertenencia a una nación, una lengua, una cultura, una historia común que estaba en todo lo que es Europa, ¿no? Porque nosotros estamos hablando netamente de qué? De Europa. Por otra parte, esto de despertar las identidades nacionales les hacía identificar como personas, es decir, se sentían identificados, se sentían, nacionales, ¿no? Es decir, con ese orgullo de decir yo soy tal, de tal imperio, de tal, pues me sentía orgulloso, ¿no? Y por otro lado, lo que son los movimientos de unificación. Aquí ya surgieron grupos de personas o grupos que se trasladaban, ¿no? Se trasladaban mediante quienes, un movimiento, un grupos que buscaban lo que es la unificación de estados divididos, como ejemplo que es Alemania e Italia, ¿no? Lo otro que son los conflictos internos. Siempre en cuando hay lo que es el despertar de la identidad,
surgen grupos de movimientos, pues por ende va a haber un conflicto dentro de ello. Este conflicto se va a dar gracias a qué? A las tensiones de estos grupos étnicos, ¿no? Pues estaban generando como que, wow, ¿por qué? ¿Por qué debería de unirme a tal grupo? ¿O por qué si yo me siento orgulloso en este estado, pues yo no debería de ir para allá? Por ende, lo que generaban es conflicto. Y no querían unirse o querían mantenerse nada más en ese estado. Por ende, siempre en cuando sí va a haber conflictos, ya sea en el aspecto político, social, cultural, siempre se presenta, ¿no? Y uno de ellos es ella. Bueno, por otra parte, vamos a ver lo que es la unificación de Italia y Alemania, ¿no? La unificación de Italia también son tres temas bastante importantes que vamos a recalcar, ya que fue liderado por Camillo Cavour y Ospe Garibaldi. En el proceso de unificación de Italia, culminó en 1861, ¿no? Con la proclamación del Reino de Italia. Al otro lado vamos a ver lo que es la unificación de Alemania. Bajo la dirección de Bismarck, los estados germánicos se unificaron en 1871, ¿no? Para formar el segundo imperio Napoleón. Ya después de haber formado lo que es el imperio, pues por ende ellos querían unirse, querían generar más masa. ¿Para qué? Para que puedan generar. Bueno, también si hablamos o si nos basamos dentro del imperialismo, hablando de Napoleón Bonaparte, pues él lo que hacía es unificar, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante las conquistas, las guerras que habían, pues él conquistaba territorios, ¿para qué? Para que puedan unirse, ¿no? Y esto también se daba a causa de algo personal, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo algo bueno, pues por ende yo debería de hacer también eso para lograr algo, un objetivo claro, pues gobernar. Yo voy a ser gobernante de todo esto y yo me apropio, similar a eso. Bueno, por otra parte vamos a ver los nuevos poderes emergentes, ¿no? Que es la consolidación de esos dos grandes estados, nación, que transformó el equilibrio del poder de Europa. Los nuevos grandes poderes pues surgen a causa de qué? También a una causa de razón personal, ¿no? Pues ya que fueron conquistados ciertas tierras y también a la vez unificados, pues por ende lo que surge es poder, el poder, ya que yo ya que conquisté, ya que unificamos, pues ya no va a haber conflictos y todo lo demás, pues va a haber paz y todo, pues lo que viene es el poder. ¿Ya? ¿Para qué? Para que puedan mantener el equilibrio del Estado así tranquilamente, ¿no? El poder en dónde? En Europa. Bueno, este tema es una introducción pequeña para poder abarcar respecto a la consolidación del Estado y Nación de Europa. Pues vamos a dar pase a nuestra siguiente compañera que nos va a dar un poco más amplio respecto a nuestro tema. Bien, muchas gracias.